Quiero presentarles un artículo de la publicación Más allá de los héroes y los feriados, que justamente plantea una aproximación al currículo desde la interculturalidad, desde la democracia, desde la ciudadanía, más allá de solo celebrar los días feriados y los héroes nacionales, e interviniendo en la cultura misma y diríamos hasta en la lengua de los estudiantes. En este libro, Más allá de los héroes y de los feriados, hay un artículo de Marlene Carter que se llama Lo mejor de los dos mundos, que es el que vamos a examinar a continuación. El personaje principal de este artículo, Lo mejor de los dos mundos, es Marlene Carter. Marlene Carter fue jefa del Centro para la Escritura de UCLA, la Universidad de Los Ángeles con sede en California, y antes de eso fue maestra de inglés. Y lo que vamos a ver ahora es su experiencia como maestra de inglés de escuela con niños, digamos, underprivileged, ¿no? Niños que no tenían privilegio social y económico y muchos de ellos afrodescendientes. Vamos a analizar aquí justamente uno de los retos del currículo y de la intersección entre currículo y didáctica. Las preguntas que llevan a la autora a esta intervención didáctica justamente es, primero, ¿cómo puedo enseñar de manera efectiva a hablantes que utilizan Ebonics a hablar y escribir el inglés estandarizado? Y lo otro que se pregunta es qué efectos podría tener la enseñanza de literatura escrita si es que lo hacía en ambas variantes, tanto Ebonics como inglés estándar. Quería analizar estos efectos en las actitudes de los jóvenes afroamericanos, de las escuelas secundarias de la escuela donde ella trabajaba, y su habilidad para moverse con facilidad de un registro a otro, lo que se llama code switching. Antes de continuar, quiero estar segura que estamos comprendiendo qué cosa es el Ebonics. Se ha llamado también Black English, traducido a dialecto negro, ¿no? Literalmente. Y es una variante de la lengua inglesa que difiere de la lengua estándar por su sintaxis, por su fonología, por su morfología, su entonación y su pronunciación. Me parece que uno de los presupuestos más interesantes del trabajo de Carter es que ella está convencida que los estudiantes tienen derecho a la cultura y al lenguaje que les ha sido transmitido en su comunidad, ¿no? Y además tienen derecho de poder comunicarse en la variante estándar, ¿no? Esto se torna retador, además, porque los estudiantes a quienes ella se dirige, afroamericanos, eran entre sí heterogéneos también. Venían de zonas distintas, de barrios pobres, y entre ellos también había una enorme heterogeneidad. ¿Y de qué reto estamos hablando aquí? ¿No? Desde una mirada del currículo, que es un poco el tema, un poco de la lectura que hemos analizado en clase, ¿no? Aquí hay dos variantes, dos vertientes, dos opiniones, dos hipótesis de trabajo, ¿no? Los que piensan que los niños y las niñas tienen derecho a utilizar la variante de sus comunidades de origen y la otra mirada, que es la que considera que no, porque esta es una variante pobre en relación a o no es rica, o no está bien, o no es correcta, considerando cuál es la versión estándar de la lengua. En términos propiamente dicho de didáctica, ¿qué consecuencias tiene la enseñanza estas dos miradas? Son dos consecuencias distintas, ¿no? Por un lado, maestros que valoran estas miradas, estas propuestas o estos usos del inglés no estandarizado, pero digamos, ignoran los errores con respecto a la variante estándar, o esta otra mirada en donde, apabullados por las incorrecciones gramaticales, se ignora el uso de esta variante en sí misma.
Hemos dicho en clase que la didáctica tiene que ver con estas acciones que el profesor desarrolla en el aula para enseñar. Entonces vamos a ver ahora en qué consistió la didáctica de Marlene Carter. Marlene Carter decide abordar la enseñanza del inglés con estos alumnos en dos etapas. En una primera etapa les enseñaría literatura haciendo uso de expresiones literarias propias del Ebonics, ¿no? Rap, hip hop, entre otras cosas. Y la segunda parte de su propuesta didáctica era una de composición. Entonces les iba a pedir redactar algunos textos, pero ya usando la variante estandarizada del inglés. Dentro de la didáctica que usa Carter, cabe resaltar que más allá de estas dos fases, ella involucra a los alumnos en un proceso de traducción, ¿no? Porque trata ambas variantes dentro del mismo nivel. Las dos son lenguas, ¿no? Por eso es que se traduce de una a otra. Entonces, les hacía preguntas como, por ejemplo, ¿y esto que dices en Ebonics, cómo lo dirías en inglés estándar? O viceversa. Y entonces al involucrar a los alumnos en estos procesos de traducción, empiezan a salir cuestiones gramaticales que ella puede reforzar, ¿no? Como el uso indiscriminado de was y were, por ejemplo, ¿no? Y ahí ella, dentro de su didáctica, implementa algo que en inglés se conoce como direct instruction, que son como cápsulas o pastillas o micro lecciones ya para abordar cosas muy puntuales que salían en estos procesos de traducción, lo cual hace enormemente significativo el aprendizaje gramatical, porque lejos de ser la cosa gramatical per se, era esta cuestión gramatical vinculada a los procesos de traducción de los alumnos que les permitían entonces entender su funcionalidad, su sentido y su importancia. Entonces, hasta aquí hemos hablado de dos cuestiones interesantes de la didáctica de Carter. Uno, el tema de las etapas, otro, el proceso de traducción, y uno tercero es el aprovechamiento de las situaciones incidentales, ¿no? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en el transcurso del dictado de este curso llega la carta de una madre de familia a la escuela quejándose, diciendo que la maestra de inglés estaba enseñando Ebonics a los alumnos. Entonces la maestra aprovecha este incidente y les propone a los alumnos responder a esta carta utilizando la variante estandarizada del inglés y explicando la diferencia entre ambas variantes. Reto que los alumnos toman y aprovecha además para generar un debate en el aula, con lo cual está trabajando la expresión escrita y la expresión oral al mismo tiempo. Y esto último me lleva a señalar un cuarto elemento de la didáctica de Carter, y es que trabaja la expresión oral y la expresión escrita. Entonces, en el debate que se genera a raíz de la carta de esta madre de familia, ella descubre que algunos alumnos no participan del debate y se da cuenta que le hacía falta trabajar un poco más en estas micro lecciones, por ejemplo, la expresión oral. Entonces los chicos estaban logrando trabajar un poco a fondo temas de gramática, de ortografía, a través de las micro lecciones en la parte escrita de la lengua, pero estaba ella descuidando la expresión oral, cuestión que se hace muy evidente en el debate. Y finalmente, dentro de la didáctica también, a manera de evaluación, se pidieron dos ensayos en donde los alumnos tenían que comparar y contrastar los personajes de las obras que se habían trabajado en clase y se insistió que tuvieran mucho cuidado con el estilo y la ortografía al momento de escribir. Algunas de las conclusiones del trabajo de Carter. Los alumnos se fueron acostumbrando poco a poco a desempeñarse con las dos variantes. Probablemente lo único que requirieron fue familiarizarse con la traducción y quedó claro para la profesora que esta idea de las mini lecciones o micro talleres que se hacían resultó ser enormemente eficaz para resolver problemas que
se tenían puntuales de ortografía, de gramática, de expresión oral incluso. Interesantemente, además, no solo los chicos logran poder desempeñarse en la variante estandarizada, sino que desarrollan un aprecio por la otra variante, en términos de su riqueza expresiva, en términos de su originalidad, de su creatividad, ¿no? Lo cual les permite valorar ambos registros. Em, Aunque la autora señala que en algunos casos no faltó comentarios del tipo, este es un inglés pobre, ¿no? Que ella aprovechaba también para desarrollar otros temas más allá de la enseñanza de lengua que tienen que ver con interculturalidad y ciudadanía. ¿Qué podemos entonces sacar de esta anécdota, de esta propuesta, de este caso, ¿no? Varias cosas, ¿no? ¿Qué cosa significa una propuesta intercultural de currículo, ¿no? Va mucho más allá de de las fiestas conmemorativas, de los héroes, de los feriados, ¿no? Tiene que ver con el respeto de la cultura y de la propia lengua de los estudiantes. Em, digamos que en estas ocasiones además no, la respuesta didáctica no pasa por hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Carter logra las dos cosas, ¿no? Logra usar la variante del Ibonix y al mismo tiempo enseñarles a usar la variante más estandarizada del inglés y desarrollar una valoración por las dos y una funcionalidad, ¿no? Cuándo usar una y cuándo usar la otra. Em, y finalmente, y el tema, digamos, que es el que nos toca desarrollar en esta sesión de clase, esta mirada intercultural, democrática y de ciudadanía en el currículo.